acercarnos a la palabra del Señor. Quiero que por favor abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 35 al 39. El sermón de hoy día está relacionado con el devocional que aparece en el boletín, ¿no? Es para que usted sepa, ahí ya hay algunos elementos que yo he puesto en ese devocional y la idea es poder profundizar un poco más, ¿no? Pero algo de eso decimos ya en el devocional. Perdón, bien digo, en el devocional de boletín. Romanos 8, del 35 en adelante. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengamos un momento de oración. Amado Dios, excelso Dios, soberano Dios, un grupo, Señor, de tus hijos, de tus criaturas se ha reunido en este edificio. Señor, en el día de hoy, tú sabes, amado Señor, lo que hay en cada uno de nosotros y conoces las razones por las cuales hemos venido, Padre amado. A ti no te podemos engañar. Tu palabra dice que nuestro espíritu, nuestra alma está al descubierto delante de ti. Señor, por eso, Padre Santo, te rogamos misericordia en esta mañana. Misericordia, Señor, que pueda traducirse en que nos ayudes con tu Santo Espíritu a entender tu palabra. Santo Dios, es un momento único en nuestra historia de vida, porque ni siquiera sabemos si viviremos en los próximos minutos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender la trascendencia del escuchar, del pensar, del examinar nuestra vida a la luz de tu palabra, en tu presencia, Señor. Padre amado, no permitas que nada ni nadie estorbe, obstruya, impida, distraiga, Señor, la atención en lo que hoy tú quieras decirnos. Cuida, Señor, mis impulsos, mis emociones, Señor, esa pasión que a veces desborda el alma, para que tu Santo Espíritu, tu palabra, Señor, sigan esculpiendo, Señor, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Padre, necesitamos cambiar nuestra mente, Señor, nuestra rigidez, amado Dios, para de alguna forma, Señor, comprender lo que tú hoy día estás queriendo hacer a través de nosotros, a través de mí, Señor, en este tiempo. Acabamos de leer, Señor, unos versículos hermosos, Señor, que fueron inspirados por ti, Señor, en una carta de un hombre, Señor, a una iglesia hace cientos de años atrás. Pero en tu voluntad soberana, Señor, como siempre te lo digo, Padre mío, tú permitiste, Señor, que esto quedase revelado hasta este tiempo. Y hoy aquí en Las Condes, Señor, nos acercamos, la leemos, y queremos que tú nos hables y queremos entender, pero también que nos ayudes a obedecer. Tú sabes, Señor, que nuestros grandes problemas son la fe y la obediencia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de este corazón incrédulo, de este corazón idólatra, Señor, de este corazón muchas veces cínico. Padre Santo, perdóname, perdónanos, Señor, para poder escuchar, observar con humildad lo que hoy día tú quieras decirnos, Señor. Apártanos de esa religiosidad aparente, apártanos, Señor, de esos hábitos y costumbres, muchos de ellos sin sentido, superficiales.
Señor, y vivifica en nosotros la pasión, el deseo, Señor, la consagración, la obediencia, la fe, Señor, la pasión en ti, Padre amado. En el nombre de Jesús nos encomendamos para tu gloria y tu honra, sabiendo que solo tú eres Dios y no hay más. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, este es un pasaje hermoso, ¿no es cierto? Lo hemos leído mucho y además es tremendamente motivador e inspirador. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Qué expresión más hermosa. En esto somos más que vencedores, que son, por lo menos para mí, las dos grandes frases que puedo extraer así rápidamente de este texto. Somos más que vencedores. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y la verdad que esos dos conceptos o esas dos frases, esas dos reflexiones han sido de mucha bendición durante cientos de años a la iglesia. Y espero en el Señor que también sea de bendición para nosotros en el día de hoy. Porque esas dos frases también pueden esconder muchas cosas. Por eso que es importante entender de qué es lo que está hablando Pablo. Somos más que vencedores, ¿no? Y esa frase puede manipularse, puede usarse, puede esconder otras cosas que están en el corazón del hombre. O nada nos separará del amor de Cristo. También es una frase que puede ser abusada por nosotros. No se olviden que luchamos con este espíritu religioso, no se olviden que luchamos, ¿verdad?, muchas veces con nuestras propias debilidades, con nuestras limitaciones, con nuestra fe. Pero es importante, ¿verdad?, tratar de entender por qué Pablo afirma categóricamente esto. Esta es una carta a la iglesia de Roma. Nosotros estamos estudiando Romanos en la academia los días martes a las 20 horas. Y estamos en el capítulo 5, así que si usted se anima, es bienvenido, no importa que no haya comenzado desde el comienzo, ¿verdad? Y hemos aprendido muchas cosas en esa academia. Pablo le escribe a una iglesia, ¿verdad?, que no conoce, que él no fundó, y le escribe, ¿verdad?, a esta iglesia porque él quiere ir a visitarlos, y quiere ir a visitarlos porque él quiere hacer misiones y quiere ir a España, y quiere que estos hermanos de Roma le ayuden. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 15 del libro de Romanos. Y él explica lo que es el Evangelio. Pablo explica lo que es el Evangelio. Pablo comienza, ¿verdad?, sus primeros capítulos abordando diferentes tipos de hombre. Aparece el hombre natural, el hombre moralista, incluso el judío, para finalmente concluir en el capítulo 3 de que no hay justo ni aun uno. Y que cuando el escenario, ¿verdad?, es tan triste, tan desesperanzador, aparece la gracia de Dios, aparece la justicia de Dios a través de Jesucristo y somos salvos por gracia. Uno de los grandes temas de Pablo en esta carta es la fe. De hecho, en el capítulo 1, Pablo aborda esta frase que aparece en el libro de los profetas menores, Habacuc: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y uno de los grandes temas, ¿verdad?, precisamente de Pablo en esta carta es el concepto de la fe. Y precisamente es algo de lo cual yo quiero hoy día compartir con ustedes, ¿no? Porque hemos estado hablando, salvo los últimos domingos, del amor. Yo en un par de prédicas, ¿verdad?, he hablado sobre el amor. Pero hoy día quería, de alguna forma, hablar desde el otro lado del amor, tratar de entender este amor de Dios, ¿no? Porque la verdad que estas frases realmente animan, fortalecen, sobre todo cuando estamos viviendo situaciones de vida, condiciones de vida que son tristes, que son desesperanzadoras, ¿verdad?, que nos agobian, en fin, saber que el amor de Dios nunca se aparta de nosotros. Pero tal vez lo primero que quisiera decir con ustedes precisamente es lo que estaba diciendo hace un momento. La única forma de poder experimentar este amor de Dios, ¿no es cierto?, es a través de la fe. Y tal vez esa sea la primera reflexión, queridos. Cómo la fe puede ayudarnos a experimentar este amor de Dios, o cómo puede transformarse en un serio obstáculo para nosotros, la fe. Fíjense que cuando uno examina un poquito la vida de Pablo, porque todas estas son afirmaciones de Pablo, fíjense
eche una miradita en el versículo 37. Dice, antes, en todas estas cosas, después dice, somos. Esa palabra, somos, en el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro. Fíjense, esas dos palabras, estoy seguro. El somos y estoy seguro, ¿no? Reflejan, en el versículo 39 dice, ni ninguna otra cosa creada. Son afirmaciones categóricas. Es decir, usted aprecia en el corazón y en la convicción, ¿verdad?, y en la mente de este hombre, ninguna duda. Somos, ni ninguna otra cosa creada. Afirmaciones categóricas. Uno podría decir, bueno, esto es demagogia, ¿verdad? Son dogmas. Pero cuando uno examina la vida, ¿verdad?, del apóstol, uno se da cuenta que hay una experiencia de vida. Es más, fíjense que el apóstol comienza, el texto que tomamos, comienza abordando, ¿verdad?, esta experiencia de amor de Dios desde la perspectiva del sufrimiento. Porque ¿cuál es el contexto, verdad? El contexto en el cual Pablo afirma esto. Si usted vuelve al texto, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada. Cada uno de esos conceptos, cada uno de esos términos refleja sufrimiento. Es decir, Pablo, ¿verdad? Y muchos creen, y lo más probable que haya sido así, es que también le escribía a una iglesia que sabía el dolor y que sabía y conocía la realidad de la persecución. Y perdonen que lo plantee de esta forma, pero es una realidad. Hoy día nosotros no somos perseguidos, no colocan una espada frente al pecho, ¿verdad? Ni tampoco viene la policía y nos encierra en alguna cárcel o nos torturan. No estamos viviendo esa experiencia, a pesar de que hay otros hermanos como nosotros que sí están viviendo en el día de hoy esa experiencia en otros lugares del orbe de nuestro planeta. Esa persecución física, violenta, bélica, hoy día se da en otros lugares, en otros países, en nuestra generación. Pero no es nuestra experiencia. Sin embargo, ¿verdad? No por eso no debemos pensar en que hoy día nosotros sí, de alguna forma somos atribulados, de alguna forma somos perseguidos, de alguna forma, ¿verdad?, somos neutralizados, de alguna forma. Ayer conversábamos, ¿verdad?, lo que ha hecho esta lógica, ¿verdad?, o este sistema económico, político en nuestro país, sin darle apellidos, sin darle nombres, sin colocarle colores, pero se hablaba, ¿verdad?, de la realidad del endeudamiento, por ejemplo. Se hablaba de la realidad, ¿verdad?, de conglomerados que de una u otra forma, ¿verdad?, a la persona, ¿verdad?, la asume en una realidad que muchas veces llega a ser asfixiante, preocupante, afectando a la familia, afectando el matrimonio, afectando la relación con los hijos, afectando la manera de vivir la espiritualidad, afectando la fe, afectando la iglesia. Por eso que decíamos ayer que no podemos excluirnos de lo que hoy día está viviendo nuestro país, porque somos iglesia llamada por Dios para vivir esa realidad. Y si no la estamos viviendo nosotros, hay compatriotas nuestros que sí la están viviendo y profundamente y que no la están pasando bien y que como iglesia estamos llamados, así como Pablo escribe a Roma, nosotros escribir, hablar, vivir en medio de ellos. Por consiguiente, cuando nos acercamos a este texto, no solo tenemos que tener una reflexión personal, sino que además en el contexto de lo que es la iglesia de Dios, tenemos que entender, ¿verdad?, que lo que Pablo está diciendo es un lenguaje esperanzador para hermanos que él no conocía, pero que estaban sufriendo una realidad en una ciudad a la cual él quería ir. Y les decía, anímense, somos más que vencedores, no importa la tribulación, lo que esté usted sufriendo, el amor de Dios nunca se va a apartar de ustedes. Ese es el mensaje, amor de Dios. El mensaje que hoy día espera escuchar nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros colegas, como siempre lo hemos transmitido acá. Por consiguiente, ¿verdad?, un primer paso, ¿verdad?, no solo es creer, sino que salir de esta lógica individualista. Porque examinamos nuestra propia vida y nos quedamos con nuestra propia vida y salvo más o menos, tal vez no el 7, pero el 4.
pero no es la perspectiva del apóstol. Por consiguiente, queridos, este elemento es fundamental, pero tenemos que creerlo. El desafío es creerlo. Fíjense que prácticamente en toda nuestra relación con el Señor, en toda la manera en que vivimos el Evangelio, en toda la manera, ¿verdad?, que sentimos, que pensamos, que intencionamos el Evangelio, está involucrada la fe. Cuando usted lee el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que está presente en esa declaración? Fe. Y usted conoce, ¿verdad?, ese hermoso versículo que aparece en Hebreos, ¿no?, que también lo conocemos, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjense que nosotros conocemos este versículo, yo lo estaba pensando y meditando, y generalmente llegamos hasta la coma, ¿no? Llegamos hasta donde dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, punto. Como si el versículo terminara ahí. Pero después de la coma viene otra afirmación importante que tiene que ver con lo que trato de compartirles. Dice, y que es galardonador de los que le buscan, premiador en otras palabras. Es decir, no basta con creer que Dios existe. Usted sale hoy día a la calle y hace una encuesta, todo el mundo cree en Dios. A pesar de que hay muchos hoy día que cada vez creen menos, ¿no? Pero en general, ¿verdad?, en la posición y la mentalidad es que existe un ser supremo y que existe Dios. Pero esa sola convicción o esa sola creencia no marca ninguna diferencia. Por consiguiente, estamos hablando de una fe que se construye a partir de una experiencia de vida, que se construye a través del conocimiento que yo tengo en aquella persona de la cual yo digo tengo fe. La fe en mi esposa está construida en base, ¿verdad?, a la experiencia que a través de 31 años he tenido con ella como mi esposa. No es esa fe académica, intelectual, ¿verdad?, que no marca ni influencia mi vida en absolutamente nada. Porque cuando hablamos de fe, todos inmediatamente se acuerdan del versículo 11 de Hebreos, capítulo 1, ¿no es cierto? Y lo sabemos hasta de memoria. ¿Qué dice ese versículo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, tenemos todo fe. Pero no es así. Es una fe que se desarrolla, es una fe que se alimenta, es una fe que se intenciona, es una fe que se decide. Todas las enseñanzas de Dios pasan por la voluntad del hombre, igual que el amor. El amor no se siente, el amor se decide. Por eso que este lenguaje es absolutamente la antítesis de lo que hoy día nuestra sociedad experimenta, porque hoy día todo lo que queremos y todo lo que escuchamos y todo lo que experimentamos está en el campo de lo sensorial, ¿no?, en la sensación, en el sentirme. Pero la palabra de Dios me lleva a convicciones. Y lo que Pablo está diciendo en estos 4 o 5 versículos son convicciones, son certezas. Somos más que vencedores. Nada nos separa del amor de Cristo, pero no son declaraciones académicas ni que están estructuradas en base a una malla conceptual, sino que están sustentadas en experiencia de vida. Por eso que Pablo menciona la tribulación, por eso que Pablo menciona la espada, por eso que Pablo menciona, ¿verdad?, la angustia, que tal vez son los momentos más extremos de una persona, donde precisamente la fe o el amor a Dios o la presencia de Dios parece que fuera irreal. Es más fácil pensar en Dios cuando estamos bien que pensar en Dios cuando estamos mal. Es más fácil creer en Dios cuando todo se nos da que creer en Dios cuando nada se nos da. No sé si ustedes se recuerdan, una de las cosas que vimos ayer, ¿verdad?, fue la entrevista que se le hizo a Felipe Berríos, el sacerdote que fue director de Un Techo para Chile, que renunció y que ahora está en un país en África. Y extraímos de ahí, hicimos una edición y mostramos algunos conceptos que él vierte.
Y el periodista le pregunta, le dice, señor sacerdote, le dice, ¿usted nunca se ha cuestionado la existencia de Dios? Porque si usted mira la realidad de América Latina, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que hay hambre, que hay injusticia, que hay violencia, ¿verdad? Que hay sectores grandes de la población que sufren, que tienen carencias. Es como si Dios no existiera, porque ¿cómo, si existe Dios, fíjense, ¿no? ¿Cómo Él permite todo esto? La respuesta del sacerdote, mire, yo le quiero contar algo. Hace mucho tiempo yo visité una población y estaba caminando por las calles cuando de repente de una casa, ¿verdad?, de una media agua, sale una niña universitaria y me queda mirando, ¿verdad?, y se pone a llorar y me dice, ¿por qué Dios permitirá todo esto? Porque estaba en un hogar muy, muy pobre. Entonces el sacerdote le contesta a esta niña, pero ¿cómo puedes decir eso? No seas patuda. Estoy usando los términos que usa él. ¿Cómo puedes ser tan patuda? Mira, yo que tengo votos de pobreza, tengo mi refrigerador lleno. Yo que tengo votos de pobreza no tengo ninguna necesidad. Seguramente tú también tienes tu refrigerador lleno y has tenido acceso a muchas cosas. Pero no hemos sido creados para eso, para acumular. No hemos sido creados para retener, ¿verdad? Todo lo que tenemos es para darlo. Más encima Dios nos bendice y le echamos la culpa a Él de que Él provoca todo el daño cuando somos nosotros con nuestra avaricia, con nuestro egoísmo. ¿De qué está hablando este señor? ¿De qué está hablando este cura? Está hablando, ¿verdad?, definitivamente de lo práctico que es la presencia de Dios en la vida del hombre, pero el problema, ¿verdad?, ha sido el mismo y propio hombre. Entonces, cuando de alguna manera queremos creer, ¿verdad?, hay una especie de divorcio, de separación entre el concepto de Dios que tenemos o de las expectativas que le asignamos a Dios de lo que Él debe hacer o de lo que Él debe decir respecto de lo que realmente Él es. Y en virtud de esta dicotomía, nosotros juzgamos a Dios. Por eso que Pablo, ¿verdad?, plantea esta realidad, esta existencia del amor de Dios en un contexto de dolor, que tal vez sea el más complejo y más difícil, y que la iglesia de Roma estaba viviendo. Porque tampoco, ¿verdad?, es un escenario fantasioso, ¿no? Sino, no es un escenario artificial el cual está planteando Pablo, sino que ni más ni menos es la realidad que en ese momento estaba viviendo la iglesia de Roma. Incluso es una realidad que él mismo había experimentado. Fíjense lo que dice en 2 Corintios. Abra su Biblia. En 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del 23 al 27. 2 Corintios 11, 23 al 27. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es su testimonio personal. Es su realidad. Incluso, ¿verdad?, él está defendiendo, dice el texto, su ministerio. Y este hombre, ¿verdad?, que ha vivido y vive esa experiencia, es capaz de decir, nada me separa del amor de Cristo. Yo en todo esto soy más que vencedor. Fe. Una fe práctica. Porque este mismo Pablo, ¿verdad?, le decía a Timoteo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Porque ha experimentado una relación con Dios. La fe tiene que experimentarse, no tiene que recitarse. Y lo que hoy necesitamos vivir en nuestra vida es vivir y experimentar una fe
que en la medida que la desarrollemos se acrecienta, se fortalece, se desarrolla. Pero hay un comienzo, ¿verdad? Hay un atreverse a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de las dificultades, a pesar, ¿verdad?, de la soledad, a pesar de las carencias, porque en eso, dice Pablo, soy más que vencedor. Es un hombre que ha experimentado la tensión y la presión. Por consiguiente, queridos, el llamado es a creer. Pero a creer no como creen los demás, sino que a creer además, ¿verdad?, como que este Dios premia a los que le buscan, porque así termina ese versículo. Premia, el de Hebreos 11:6, a los que le buscan. Es decir, esa expresión, ¿verdad?, está reflejando que esta fe es una fe activa, que yo busco, que hay una relación, una interacción con Dios. Y en esa relación y en esa interacción, en esa búsqueda, ¿verdad?, se produce un ir y venir. Se produce, ¿verdad?, una comunión con Dios y esa fe se fortalece. Pablo dice que la fe es por el oír. Ahí mismo en Romanos. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿qué significa entonces que esa fe tiene que obedecerse? Porque la palabra de Dios, para que sea viva, yo tengo que obedecerla. Mientras yo no obedezca la palabra de Dios, no puede ser vida en mi vida. Por consiguiente, ¿verdad?, esa es una fe activa. Leo la palabra de Dios, entiendo la palabra de Dios, pero obedezco la palabra de Dios. Y cuando obedezco la palabra de Dios, se fortalece mi fe, porque ¿saben lo que pasa? Ocurre exactamente lo que la palabra de Dios dice que va a ocurrir. Porque es palabra de Dios. Y ahí se fortalece mi fe. El hijo tiene fe en su padre porque conoce a su papá y sabe que cuando su papá dice algo o su mamá dice algo, lo va a hacer. Estamos hablando de las relaciones sanas y de las buenas relaciones. O los niños. Por consiguiente, tal vez la primera dificultad para creer somos nosotros mismos. No es la ausencia del amor de Dios, no es la intensidad de lo que estemos viviendo, no es la gravedad de lo que estemos viviendo, sino que el primer escollo para vivir esta experiencia desde esta perspectiva es nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. No es que Dios esté ausente, lo repito, no es que Dios no exista, no es verdad que el mundo es malo, no, porque acuérdense que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El problema es que yo no creo. Yo no creo. Y mis actos demuestran que yo no creo. Esa condición no me permite disfrutar de esta verdad. Fíjense, tal vez como segunda reflexión, ¿no? Echemos una miradita un poco más profundo a esta primera afirmación de Pablo, somos más que vencedores. Fíjense que, como decía hace un momento, ¿verdad?, es una afirmación categórica. Pero aquí no estamos hablando, ¿verdad?, como también otros han creído, de estos vencedores que tienen una actitud, ¿verdad?, estoica y valiente, que son audaces, que son capaces de desafiar el dolor, la angustia, sino que tiene que ver fundamentalmente aquellos que logran vencer porque reconocen absolutamente su dependencia en Dios. Por eso que este elemento, ¿verdad?, de la presencia de Dios, la relación con Dios, la fe en Dios, es tan gravitante. Porque una de las primeras consecuencias es que me permite mirar, abordar, trascender por sobre la situación de sufrimiento, de carencia, de dificultad que estoy viviendo. Y este es un mensaje, queridos, por eso que yo lo analizaba desde la perspectiva personal, pero también desde la perspectiva comunitaria y desde la perspectiva misionera. Esto es esperanzador, o sea, es parte del lenguaje nuestro,
experimenta a Dios, conoce a Dios, y ese amor de Dios en tu vida te va a permitir enfrentar los desafíos que cada día vas a tener y o estás teniendo en tu vida. Ese es un mensaje esperanzador, liberador, que tenemos que creer, que tenemos que vivir y que tenemos que comunicar. Por eso que es emocionante ver que 10, 12 chicos, niños de 10, 12 años, ¿verdad?, ya salgan a compartir eso a sus pares en torno a este lugar. Porque de eso se trata. Es lo que está haciendo Pablo. Por consiguiente, ¿verdad?, esta expresión somos más que vencedor es una expresión potente que no solo tenemos que comunicar, sino tenemos que vivir. Somos más que vencedores, pero que se sustenta, ¿verdad? Se sustenta absolutamente porque no es una afirmación hueca, porque no es una afirmación dogmática, sino que es una afirmación que se sustenta en mi experiencia con Dios. Se centra, el problema, ¿verdad?, no es mi dolor, no es mi problema, el problema no es el mundo, sino que mis ojos están puestos en el Señor. Y esa realidad me permite, no estoy hablando de enajenarme, ¿no? Porque hay algunos críticos de la religión, sobre todo en el ámbito de la psicología, ¿verdad?, que cuestionan esto. No, tú te estás enajenando. En el fondo, ¿verdad?, es como que tú vivieses otra realidad. Hay una película de un papá que le enseña a su hijo, creo que en la Segunda Guerra Mundial, de que está todo bonito, ¿verdad?, y que nunca permite que el hijo sepa que está, no me acuerdo cómo se llama esa película. ¿Cuánto? La vida es bella, ¿no es cierto? La vida es bella. La han visto, parece, ¿no? Yo no la he visto. No la he visto, pero sí he escuchado algunos comentarios, ¿verdad? No se trata de eso. Aquí no estamos hablando de enajenarnos. Decíamos en la clase de Romanos que lo que hay acá es un elemento esperanzador. Miren, abran su Biblia en el capítulo 5 de Romanos. En el capítulo 5 de Romanos. Está antes del 8. Perdonen, ¿eh? Eso fue una broma. Dice, justificados pues por la fe, estoy leyendo el versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, fíjense, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense cómo Pablo, ¿verdad?, hilvana tribulación, esperanza, fe, amor de Dios. Cómo Pablo construye y teje frente a estos conceptos. Por eso, queridos, somos más que vencedores, es una expresión de vida, no conceptual, no dogmática, no es una frase, ¿verdad?, para el bronce, no es una expresión canuta. Somos más que vencedores, es una expresión que nace de la vida de aquel o de aquella que ha experimentado la presencia real de Dios en su vida. Y en esa condición es capaz de enfrentar los desafíos de su vida, porque sabiendo que él tiene o ella tiene esperanza en la gloria de Dios. Me llenaron amén. Y eso es liberador. Eso es sanador. Por eso, queridos, hay un sentido en todo esto. No es que tengamos que sufrir y castigarnos, ¿no? Hoy día hay algunas teologías, doctrinas, ¿verdad?, que plantean otras cosas. No es que busquemos ni que seamos, ¿verdad?, personas que anhelamos sufrir, no. Lo que estamos diciendo, ¿verdad?, que la experiencia en Dios, el conocimiento y la relación con Dios nos permite enfrentar el escenario que nos toque vivir. Y si ese escenario es de tribulación, de carencia, ¿verdad?, ese escenario yo lo puedo enfrentar con esperanza. Con esperanza. En la gloria de Dios. Pero lo dice Pablo ahí en Romanos, por fe. Por fe. Y la fe se experimenta. La fe se cultiva,
La fe se decide. Entonces no es, y vuelvo a insistir en lo mismo, ¿verdad? No es una majadería la que está diciendo Pablo. Somos más que vencedores. Hay esperanza en esto. Hay esperanza. Incluso lo decíamos ese día martes en la clase de Romanos, lo podemos apreciar en Jesucristo. Mire, abra su Biblia en el libro de Hebreos, por favor. En el libro de Hebreos capítulo 12. Versículo 1 y 2, lo vamos a leer los dos versículos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mira lo que dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira qué expresión dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús vivió esa experiencia de dolor y de quebranto en la cruz. Por eso que él clama, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si hay alguien que experimentó, ¿verdad?, ese dolor profundo fue Jesús, porque fue el momento en que su relación y su comunión con su Padre se interrumpió. Pero en ese contexto, ¿verdad?, si usted lee el versículo, dice que él tenía sus ojos puestos en el gozo, su esperanza. A pesar de esa interrupción, ¿verdad?, él tenía una esperanza, había en él algo que le permitía vivir en medio de esa circunstancia. Estamos llamados a experimentar lo mismo. Por eso que no es enajenarnos, no es desvincularnos y vivir en una burbuja, ¿verdad? No es ese lavado de cerebro de aquellos que desnostan el Evangelio, sino que son las certezas de que Dios está conmigo. Y esto lo encontramos en toda la Biblia, si pareciera que siempre la prédica es la misma, ¿no? Porque esto lo hemos dicho tantas veces. El propio Salmo 23, en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué significa eso? ¿Acaso no es lo mismo? Soy más que vencedor. Es como si David estuviera diciendo, soy más que vencedor. Nada me separa del amor de Cristo. Es exactamente lo mismo. ¿Y por qué lo está diciendo Pablo? ¿Y por qué lo está diciendo David? Porque han conocido y han experimentado a este Dios. Porque han decidido creer. Porque es una fe activa que se ha desarrollado en una relación con Dios. No con la religión, no con la denominación, no con el edificio, no con el pastor, con Dios. Y eso ha permitido a estos hombres en sus vidas, y no estoy hablando de hombres fracasados, no estoy hablando de hombres, ¿verdad?, sin testimonio, estoy hablando de un rey como David, que bajo nuestros preceptos sería un hombre exitoso, ocupando, ¿verdad?, una investidura, la más alta investidura de su país. Y estoy hablando de un hombre, ¿verdad?, un apóstol que marcó la historia del hombre, porque Dios le dio una palabra que él transmitió, el apóstol Pablo. Hombres exitosos, que lo más probable es, lo invitaríamos acá a Casa de Piedra que dieran alguna charla. Pero que en su vida experimentaron la presencia de Dios. Por eso, hermanos míos, somos más que vencedores. Nada nos separará del amor de Dios. Son expresiones que tienen sentido en la vida misma. Y miren, para terminar, queridos, ¿cómo lo expresa Pablo? ¿Verdad? Al final de este texto dice, nada nos separa del amor de Dios que se manifestó a través de Jesucristo. Es decir, es un amor, si lo vemos de la perspectiva de Dios, que Dios me permite, pero me voy a colocar en la vereda de la hora, no sé si es posible, es un amor práctico.
no es una exigencia, ¿verdad? Deben amarme. El que no me ama va a ser consumido y calcinado. El que no me ama, ¿verdad? Se va a ir. No, no es eso, sino que es un amor, ¿verdad? Incluso lo dice Juan en el capítulo 3. En esto consiste el amor. No que nosotros les hayamos amado a Él, sino que en que Él nos amó primero. Y ese amor de Dios se materializó en dar la vida de su Hijo, Jesucristo. Esta es la prueba de mi amor, para tener relación, comunión contigo. Te doy todo, mi hijo, porque te amo. De tal manera amó Dios al mundo, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo. Son expresiones, ¿verdad?, que aparecen pero que tienen un sentido en la vida práctica. De modo que me puedo acercar confiadamente, dice Hebreos capítulo 4, al trono de la gracia, porque hay un Dios que me ama y me amó de tal manera que dio a su Hijo. No es que yo lo ame y que producto de mi amor en Él, Él tenga que hacer o que esté endeudado conmigo o que cumpla mis expectativas. No, eso no es necesario. Eso es el engaño demoníaco y carnal de nuestra vida, porque está asegurado el amor de Dios para tu vida. Está asegurado, es real. Dios no necesita probártelo. Pero todo esto y estas verdades profundas y esta bendición, ¿verdad?, para nuestra vida, solo es posible disfrutarlas y gustarlas, deleitarse a través de la fe. Lo hemos mencionado, lo hemos leído en uno y otro lado, en uno y otro texto. El amor de Dios que se hace presente en tu vida, pero amor de Dios que tú cultivas. Por eso, queridos, es un mensaje esperanzador. Nada nos puede separar del amor de Dios. Hay muchos, muchísimos, que no están conscientes de esto, que tienen una opinión y una imagen de un Dios lejano, cruel, que viven su vida, ¿verdad?, incluso dentro de la propia iglesia, porque esto tiene que materializarse en algo. Cuando yo salga, ¿verdad?, esta mañana de este lugar, si yo he entendido, ¿verdad?, este mensaje y lo que he leído, ¿qué cambió mi vida? ¿Qué impacto y qué influencia tuvo en mi vida? Porque la respuesta podría ser, no, si yo ya lo sabía. Perfecto. ¿Y cómo vives tu vida en esa realidad? Hay testimonio, ¿verdad?, de que tú realmente crees, amas, ¿verdad?, y tienes una comunión con Dios. Los demás, los que rodean tu vida, los que te observan, los que te escuchan hablar, los que ven tus reacciones descontroladas o controladas, los que ven la manera en que tú actúas, pueden decir, sí, ella ama a Dios, o él ama a Dios. Sí, él tiene algo especial. Sí, yo le creo. Porque cuando Pablo dice y afirma categóricamente, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, nada me separa del amor de Dios. Cuando yo afirmo eso, yo lo estoy haciendo desde la plataforma de mi vida. Somos creíbles, hermanos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en la intimidad de nuestra alma. Pero estamos llamados, ¿verdad? Así como Pablo lo hizo con los hermanos de Roma, así como Pablo, ¿verdad?, lo hizo con aquellos que le conocieron, así como Jesús vivió su experiencia en la propia cruz, porque Él es nuestro modelo, Jesús. ¿Cómo está nuestra vida? Aún estamos enredados, ¿verdad? Estamos enredados en la contingencia. Estamos anudados, ¿verdad?, hoy día en nuestras expectativas que no son satisfechas. Estamos desmoralizados, nos sentimos frustrados, ¿verdad? Estamos amargados, quejumbrosos por lo que no tenemos o por lo que no sabemos o por lo que no somos. Que el Señor nos permita regresar a nuestra realidad
con la convicción de que somos más que vencedores y que nada nos separa del amor de Dios. Y que esa realidad me permite vivir con gozo, ¿verdad? Con esperanza, como decía Pablo en el capítulo 5, de ver la gloria de Dios en mi vida. Eso es vida. El Evangelio, el amor de Dios, Jesucristo, es vida, no es religión, no es templo, no es agenda y repleta de actividades, es vida, es paz. Por eso que Pablo dice en el capítulo 5, versículo 1 ahí de Romanos, tenemos paz para con Dios. La dimensión, la identidad de nuestra vida bajo la presencia de Dios. Y eso excluye todo aquello que es superficial, porque le da profundidad a nuestra vida, le da consistencia a nuestra vida, le da trascendencia a nuestra vida. ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Cómo te van a recordar tus nietos? ¿Cómo te van a recordar tus amigos? ¿Cómo te van a recordar tus hermanos? Consistencia, profundidad, coherencia. El capítulo 13 de Hechos hace mención al rey David y dice que el rey David durmió y sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Es un epitafio. Un hombre conforme al corazón de Dios. Usted me va a decir, sí, pero él cometió adulterio. Porque nosotros de alguna forma reparamos en eso, ¿no? Somos chaqueteros. No, pero eso dejémoselo al Señor. Somos bastante buenos observadores de los demás. Hoy el Señor nos anima y nos manda a mirar nuestra vida. ¿Eres más que vencedor? ¿Tú crees que nadie te separa del amor del Señor? Y si tú dices que sí, porque esa es la otra pregunta que yo hago en el devocional. Si tú dices que sí, o si tú dices que no. Si tú dices que no, es que no conoces a Jesucristo. Y si tú dices que sí, entonces tienes que andar como Él anduvo. No hay otra opción. Aquí no hay un depende. Sí, estoy evaluando, Dios. Déjame pensar un poquito más. Esta semana estoy un poco ocupado. No es así. Inclinen su cabeza, queridos hermanos. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Dilo, tú eres santo.